Roberto miraba por la ventana del auto, con los paisajes familiares desvaneciéndose, mientras Lucas conducía por calles que su corazón no deseaba explorar. El viejo, de cabello canoso y manos temblorosas, sentía una creciente ansiedad en su pecho. Él me está llevando a un asilo, pensó, la idea apretando su garganta como un lazo. En el fondo, una voz más oscura susurraba que allí sería el final de su vida activa, una última parada antes de la indiferencia y el olvido. A su lado, Lucas intentaba hacer el viaje más ameno, comentando sobre los nuevos proyectos en el trabajo y hablando del perro que había adoptado recientemente. Cada palabra lo alejaba más. ¿Por qué Lucas no ve que, en lugar de sumergirme en preocupaciones, debería dejarme vivir en paz en casa? Burr se preguntaba. Recordó momentos más felices. Volvieron a su mente aquellas ocasiones en las que había llevado a Lucas a casa por primera vez. Ese pequeño ser de ojos grandes y curiosos, y cómo desde entonces habían encontrado alegría en cada risa compartida. ¿Recuerdas cuando jugamos ese juego de mesa? Nos reímos tanto que casi no pudimos terminar, comentó con una sonrisa nostálgica. Sí, papá, y casi me ganas, respondió Lucas, sonriendo. Pero mientras sus ojos brillaban, Roberto solo veía los rayos de una luz a punto de apagarse. Cuando el auto se detuvo, la realidad le golpeó como un balde de agua fría. El lugar frente a él no tenía aspecto de un hogar. Las letras en el letrero decían «Refugio de animales, amor y esperanza». La confusión lo envolvió, y la primera migaja de esperanza comenzó a mezclarse con el miedo que se había formado en su corazón. «¿Qué está sucediendo?», pensó, rodeado de una creciente inquietud. El camino hacia el cambio Lucas percibió la expresión confusa de su padre, y sin esperar, intentó romper el silencio que pesaba entre ellos. «Vamos a entrar, papá. Te va a encantar conocer a los animales aquí. Ellos necesitan amor y cuidado, al igual que nosotros». Roberto dudó. «¿Por qué no me llevaste a casa? ¿Qué estás tratando de hacer?». Su voz temblaba, y las palabras sonaban más como una acusación que como un pedido de explicación. La herida de sentirse traicionado era más profunda que cualquier otro sentimiento. «Solo quiero que sepas que todavía eres importante y útil, papá. Este lugar puede ser un nuevo comienzo para los dos», respondió Lucas, su esperanza transpareciendo a través de la ansiedad que sentía. Resignado, Roberto salió del auto y miró el refugio. Un mundo que antes le era invisible, ahora estaba frente a él, vibrante y lleno de vida. A medida que caminaban, recuerdos de su propio pasado se volvieron vívidos. Recordó cómo, años atrás, Lucas le había ayudado a aprender a usar la computadora, celebrando cada pequeño logro con entusiasmo. «¿Recuerdas cuando aprendiste a andar en bicicleta? Te reíste tanto que casi no pudimos terminar el juego», dijo con una sonrisa nostálgica. «Sí, papá, y casi te gano», contestó Lucas, sonriendo. Pero mientras brillaban los ojos de su hijo, Roberto solo veía un destello de luz a punto de extinguirse. Al entrar en el refugio, el olor a animales y la visión de perros y gatos revoloteando alegremente a su alrededor despertaron una curiosidad en su corazón. «Tal vez esto no sea tan malo», pensó, pero en el fondo aún batallaba con la sombra de su ansiedad. Esta nueva experiencia fuera de su zona de confort lo hacía sentir vulnerable, expuesto, y por instinto se preguntaba si realmente estaba listo para abrirse a algo tan inesperado. «Mira, papá», dijo Lucas, señalando a un grupo de perros en la zona de juegos. «Estos son algunos de los que necesitamos ayudar. Todos ellos tienen historias que contar y necesidad de amor». Con un ligero golpe de ansiedad y un pequeño destello de esperanza, Roberto sintió cómo la vida se apoderaba de él en ese nuevo entorno. Tal vez, solo tal vez, esto sea un comienzo.
pensó, mientras un perro de ojos amables se acercaba a él, moviendo la cola con entusiasmo. Tan pronto como Roberto pisó el suelo del refugio, la energía vibrante a su alrededor lo envolvió. La esperanza y la alegría no eran solo palabras. Estaban representadas en cada ladrido animado y en cada movimiento ágil de un gato juguetón. «¡Estamos aquí! ¡Miren a estos pequeños!», exclamó Lucas, con un brillo contagioso en los ojos. Roberto dio un paso hesitante, pero pronto se encontró rodeado por un grupo de perros curiosos. Un Golden Retriever de pelaje dorado, que parecía un rayo de sol en forma de perro, saltó hacia él casi derribándolo con su impulso. «¡Hey, calma, amigo!», rió Roberto, su voz revelando una alegría inesperada que lo sorprendió. Comenzó a acariciar la cabeza del perro, y por un breve momento sintió una conexión instantánea. «Este es Max», explicó Lucas. «Es uno de los residentes más antiguos del refugio. Tiene una historia triste, pero es muy amoroso. Creo que ustedes se llevarán muy bien». Mientras hablaba, la mirada de Lucas mostraba esperanza, como si quisiera que su padre viera lo que él veía. Roberto se agachó, mirando a los ojos de Max. La expresión fiel y anhelante del perro le recordó momentos de su propia vida, de cuando había adoptado a Lucas. Era como si Max tuviera el don de entender la lucha interna de Roberto, como si le dijera: «Yo también estoy aquí para ti». La conexión fue instantánea y poderosa. Mientras caminaban por el refugio, Roberto comenzaba a notar cómo se formaban las relaciones allí. En los pasillos no solo había perros y gatos, había una verdadera comunidad. Voluntarios de todas las edades cuidaban de los animales, compartiendo risas y apasionadas historias sobre cada uno de ellos. Lucas llevó a Roberto a una sala donde estaban los animales mayores, un grupo que, al igual que él, había enfrentado sus propias batallas. «Mira, papá, incluso ellos merecen amor. Puedes ayudarnos a cuidarlos, darles cariño, enseñarles sobre la confianza». La idea de cuidar a estos animales encendió algo en Roberto. Comenzó a imaginar que, tal vez, al cuidar de Max y de los demás, también podría encontrar una nueva manera de conectarse con Lucas y con la vida. La emoción comenzó a surgir en las profundidades de su corazón, pero antes de poder entregarse por completo, un temor subyacente lo asaltó. ¿Y si esto no duraba? ¿Y si esta nueva vida no era más que una ilusión temporal? «¡Vamos, papá!», animó Lucas, tirando de él suavemente con una sonrisa cálida. «Tenemos mucho por hacer». Y por primera vez en mucho tiempo, una sutil esperanza comenzó a insinuarse en las sombras de la mente de Roberto. Respiró hondo, sintiendo la presencia de Max a su lado, y en el fondo de su corazón una pequeña voz susurraba: «Quizás el comienzo de una nueva vida está apenas comenzando». Roberto dudó al principio, pero a medida que pasaban los días, comenzó a integrarse al ritmo del refugio. El olor a comida para animales y el eco de los ladridos se convirtieron en una melodía familiar. Lucas siempre estaba a su lado, presentándole a otros voluntarios y animándolo a participar en las actividades. En sus primeros días, Roberto principalmente observaba, sintiéndose un poco fuera de lugar, pero algo dentro de él pulsaba por el cambio. «¿Recuerdas cuando tenía miedo de andar en bicicleta?», comentó Lucas, mientras ayudaba a Roberto a preparar la comida para los animales. «Tus consejos siempre fueron reconfortantes. Ahora quiero que me digas cómo te sientes haciendo esto». Roberto sonrió, recordando la resistencia inicial de Lucas antes de finalmente aprender a pedalear. «Bueno, superaste tus miedos y ahora es mi turno de superar los míos», respondió lleno de esperanza. A medida que se familiarizaba con los perros y gatos, Roberto comenzó a pasar más tiempo con Max. El Golden Retriever, con su personalidad,
tan radiante, se convirtió en su compañero constante. Durante sus paseos, Max lo animaba a absorber el mundo que lo rodeaba, a sentir el sol en su rostro y el viento fresco en su piel. Esto revitalizó su espíritu, trayendo a la superficie un lado de él que había estado olvidado. Cierta mañana, mientras cuidaban a los animales, Roberto decidió probar un enfoque diferente. Se dio cuenta de que muchos de los perros mayores, como Max, estaban ansiosos y solos, como si supieran que sus años no eran solo pasajeros. Comenzó a hablar suavemente con ellos, compartiendo historias de su propia vida, los momentos felices, las derrotas y las conquistas. Sentado en el suelo, rodeado de perros, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos al contar sobre su vida. Como padre, ustedes han sido fuertes, así como yo lo soy ahora. Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero eso no nos define. Cada uno de ustedes merece amor y cuidado, así como yo, dijo acariciando a Max, que apoyaba la cabeza en su regazo como si estuviera consolándolo a él. El impacto de sus palabras no pasó desapercibido. Lucas observó, con el corazón caliente, mientras su padre, antes tan cerrado, comenzaba a florecer en un nuevo papel. El impacto de sus palabras no pasó desapercibido. Lucas observó con el corazón caliente, mientras su padre, antes tan cerrado, comenzaba a florecer en un nuevo papel. Te estás desempeñando muy bien, papá. Los animales pueden sentir lo que tú sientes, murmuró. Con el paso de los días, Roberto encontró placer en las rutinas del refugio. Ayudaba a organizar eventos de adopción, interactuaba con los visitantes e incluso comenzó a dar charlas sobre cómo ser un dueño responsable de mascotas. Su vida se había convertido en una nueva aventura, llena de alegría y de un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, las chispas de duda no desaparecían por completo. A pesar de sus esfuerzos, Roberto a menudo se encontraba cuestionando si realmente podía contribuir tanto como los demás. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Pensaba junto a la energía vibrante que lo rodeaba. Una noche, mientras se sentaba en la oscuridad de su habitación, Roberto tomó un viejo diario que había usado en su juventud. Miró las páginas amarillentas y las palabras que sus manos habían escrito, reflexionando sobre su pasado y sus logros. Las memorias revivieron la sensación de haberse dejado dominar por el miedo, pero también devolvieron momentos de victoria. Si pude enfrentar mis miedos antes, puedo hacerlo de nuevo, pensó, convenciendo lentamente a sí mismo de que podía enfrentar sus nuevos desafíos. Al amanecer, una determinación amarga, pero tímida, comenzó a brotar dentro de él. En ese día, Roberto decidió que, además de cuidar a los animales, también necesitaba cuidar de sí mismo. Tenía que confrontar sus miedos, no como barreras, sino como retos que podrían moldear su nueva vida. Había una cosa que debía hacer: reunir el valor para hablar y abrirse con quienes lo rodeaban, no solo con Lucas, sino también con los voluntarios del refugio. Con Max a su lado, Roberto estaba listo para dar un paso más hacia la transformación que tanto ansiaba. Los días de sombra y duda aún aguardaban, pero ahora la luz de la esperanza se había vuelto más fuerte y palpable. Era hora de dejar atrás el pasado y abrazar lo que tenía por delante, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. A pesar de su creciente optimismo, Roberto no podía negar que a menudo se encontraba consumido por dudas abrumadoras. Una mañana soleada, mientras cuidaba a los perros y los preparaba para un evento de adopción, una sombra se cernió sobre su corazón. Observaba a sus compañeros voluntarios interactuando con alegría y se preguntaba si realmente era capaz de contribuir tanto como ellos. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?,
pensó mientras la vibrante energía a su alrededor lo llenaba de inseguridad. En una conversación con Lucas, Roberto finalmente se atrevió a abrirse sobre su conflicto interno. «Sabes, realmente aprecio lo que estamos haciendo aquí, pero a veces me siento como un peso, un fardo. Mis años me pesan y no sé si soy la persona adecuada para esta tarea». Lucas, haciendo una pausa para mirar a su padre a los ojos, respondió: «Papá, yo veo cuánto te importa esto. Tu amor por los animales, la forma en que hablas con ellos, eso trasciende cualquier habilidad que creas que no tienes. Esos animales no necesitan a alguien perfecto, necesitan a alguien que se preocupe, y eso eres tú». Roberto guardó silencio, luchando contra la voz interior que insistía en desacreditarlo. «Siento que mi valor está atado a lo que hacía cuando era más joven. ¿Qué se espera de un hombre de mi edad?», cuestionó, con un tono de desánimo que ocultaba sus verdaderas inseguridades. Lucas puso su mano sobre el hombro de Roberto. «Tal vez lo que hiciste en tu juventud no defina tu valor hoy. Eres un buen padre, un amigo, y ahora una voz para aquellos que no pueden hablar. Mira a Max. Lo has ayudado a superar sus traumas, y los otros están empezando a abrirse también. Eres la prueba de que nunca es tarde para comenzar de nuevo». A pesar de intentar absorber las palabras de Lucas, la incertidumbre persistía. A menudo se pillaba considerando cómo podría dar el siguiente paso en su viaje. El miedo de fracasar continuaba manifestándose en cada tarea que asumía en el refugio, y los momentos de inseguridad no podían ser ignorados. El eco de la duda crecía, especialmente en los silencios de la noche, cuando la soledad parecía más pesada. Una noche, mientras se sentaba en la penumbra de su habitación, Roberto tomó un diario antiguo que había utilizado en su juventud. Miró las páginas amarillentas y las palabras de su pasado, reflexionando sobre sus logros y fracasos. Las memorias emergieron con una mezcla de nostalgia y temor, pero también le trajeron recuerdos de momentos de triunfo. «Si pude enfrentar mis miedos antes, puedo hacerlo de nuevo», pensó, convencido lentamente de que podía equilibrar sus nuevos desafíos. Al amanecer, una determinación amarga, pero tímida, comenzó a brotar dentro de él. Ese día, Roberto decidió que, además de cuidar a los animales, había algo que necesitaba hacer: reunir el valor para hablar abiertamente con quienes lo rodeaban, no solo con Lucas, sino también con los voluntarios del refugio. Con Max a su lado, Roberto se sentía listo para dar un paso más hacia la transformación que tanto anhelaba. Los días de sombra y duda aún esperaban, pero ahora la luz de la esperanza se había vuelto más intensa y tangible. Era momento de dejar atrás el pasado y abrazar lo que venía, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido con valentía. El día del evento de adopción llegó, y con él una oleada de ansiedad y emoción inundó el refugio. Roberto pasó toda la semana preparándose para este momento. Sabía que, más allá de cuidar a los animales, tendría la oportunidad de presentarse como un portavoz, compartiendo su historia personal y la importancia de adoptar en lugar de comprar. Mientras organizaba la mesa con folletos y galletas para los visitantes, una mezcla de nerviosismo y expectativa lo invadía. Lucas, siempre a su lado, se acercó con una sonrisa cálida. «¿Estás listo, papá? Espero que no te olvides de que los animales cuentan contigo hoy». Roberto respiró hondo. «Estoy listo. Quiero mostrarles a todos lo que estos animales significan. Si logro tocar al menos a una persona, ya habrá valido la pena». El evento comenzó y las personas comenzaron a llegar, mirando a los animales con curiosidad y cariño. El refugio estaba lleno de vida y expectativas. Roberto, en un momento de coraje, decidió acercarse al micrófono. La sala se silenció y todas las miradas se centraron en él. Recordando las palabras de Lucas, respiró hondo y comenzó a hablar. «Hola a todos, mi nombre es Roberto.
Soy voluntario aquí y tengo el placer de compartir la vida de mi amigo Max. Miró a su fiel compañero, que se acomodaba cómodamente a su lado. Fui adoptado hace muchos años y ahora estoy aquí para ayudar a dar una nueva vida a estos animales. No solo necesitan un hogar, también necesitan amor y un futuro. Mientras hablaba sobre sus experiencias, Roberto no solo compartía su propia historia, sino también la de los animales, la lucha por aceptación y amor que todos ellos enfrentaban. Cuando terminó, pudo ver lágrimas en los ojos de algunas personas y sonrisas en los rostros de otros. Estos pequeños seres, al igual que yo, pueden encontrar un lugar donde renacer. Todos merecemos una nueva oportunidad. Al escuchar los aplausos y las palabras de aliento que surgieron después de su discurso, Roberto sintió que una nueva luz iluminaba su camino. El nerviosismo se desvaneció gradualmente, reemplazado por un profundo sentimiento de logro. Realmente estaba haciendo una diferencia. Ese día no solo marcaba un evento de adopción, era, sobre todo, el símbolo de su propio renacer. Mientras miraba a Max correr hacia un grupo de niños que entusiasmados lo acariciaban, Roberto se dio cuenta de que había encontrado no solo su voz, sino también un propósito renovado. La jornada de transformación que había comenzado en el refugio estaba destinada a perdurar. Rodeado por la energía positiva de los animales, la calidez de Lucas y la atención de los visitantes, se sentía completo de una manera que no había esperado. Aquel evento no solo había marcado el comienzo de nuevos hogares para los animales, también había representado el inicio de la nueva vida de Roberto. Con el peso de sus inseguridades aliviado y su espíritu en alza, sabía, al final del día, que este era solo el comienzo de su travesía hacia la redención. En los días que siguieron al evento de adopción, Roberto se encontró viviendo una transformación que nunca había imaginado. Cada mañana, al llegar al refugio, era recibido por la energía alegre de los animales que esperaban ansiosos a ser cuidados. Los ladridos y maullidos se convirtieron en una sinfonía que lo animaba a seguir adelante. Cada día era ahora una oportunidad para aprender y crecer. Roberto aprovechó cada instante para interactuar con los nuevos dueños de mascotas, compartiendo consejos sobre el cuidado de los animales y la importancia de la adopción. Descubrió que, al hacerlo, no solo educaba a otros, sino que también seguía aprendiendo sobre sí mismo. La confianza que había ganado le permitía ver lo valioso que era su propio viaje. Una tarde, mientras limpiaba la zona de juegos, Roberto se encontró reflexionando sobre su vida y su crecimiento. A medida que se agachaba para recoger un juguete roto, notó el brillo de la luz del sol atravesando los árboles. En ese momento, una profunda gratitud lo invadió. Se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de ayudar a los animales, sino de redescubrirse a sí mismo. Había encontrado un propósito en su vida que estaba ansioso por seguir explorando. En una conversación sincera con Lucas, Roberto compartió sus pensamientos. Nunca imaginé que ayudar a estos animales cambiaría mi vida de esta manera. He aprendido a ver la belleza en los momentos simples y a encontrar felicidad en lo inesperado. Lucas sonrió, orgulloso de la transformación de su padre. Papá, has pasado por un viaje increíble. No solo has ayudado a ellos, sino que también has encontrado tu voz nuevamente. Eres un ejemplo de lo que significa enfrentar tus miedos y abrirte al mundo. Con el paso de las semanas, el refugio se convirtió en una segunda casa para Roberto. No solo se dedicaba a cuidar a los animales, sino que también participaba activamente en la organización de talleres para nuevos adoptantes, donde compartía su propio viaje y las lecciones aprendidas a lo largo del camino.
La conexión que formaba con otros voluntarios y visitantes era enriquecedora. Juntos, estaban construyendo una comunidad llena de amor y solidaridad. Un día, mientras paseaba con Max en el parque cercano al refugio, Roberto se detuvo a observar a un grupo de jóvenes que estaban adoptando a un gato. Notó la alegría en sus rostros y la emoción en el aire. En ese instante, comprendió una verdad fundamental. El amor no solo se daba, también se recibía. Ayudar a otros a encontrar sus mascotas y ver cómo sus vidas cambiaban, lo llenaba de un sentido de conexión con el mundo que nunca había experimentado antes. Mirando a Max, que corría feliz al lado de un niño, Roberto comprendió que, así como él había sido rescatado de la soledad, también podía ayudar a otros a encontrar su camino hacia la felicidad. La soledad no era un destino, era simplemente un camino que podía cambiar con un poco de amor y compasión. Con esa reflexión en su mente, Roberto volvió al refugio con una nueva determinación. Sabía que su vida había cambiado para siempre y estaba decidido a seguir compartiendo su historia, a seguir abriendo su corazón y a convertirse en un faro de esperanza para otros. La vida nunca se detendría, pero él ya no temía el futuro. En su viaje de redescubrimiento había encontrado la fuerza y la confianza para vivir plenamente, abrazando cada nuevo día como una oportunidad única para crecer y aprender. Y así, en medio de risas, ladridos y maullidos, Roberto finalmente halló su lugar en el mundo, un hogar lleno de amor, pertenencia y un propósito que iluminaba su camino.